estamos aquí en el Festival Internacional de Cine del UNAM, casi adelantándonos también o al mismo tiempo, porque la película El rostro de Gustavo Fontán se estrena en el Bafisi. Aquí no solamente se estrena el rostro, sino que estamos pasando en este festival una retrospectiva completa de, para mí, el secreto mejor guardado que tiene el cine argentino, sobre todo para el exterior, y que por suerte por primera vez, al menos ahora en México y hace muy poco en Italia, en Roma, la obra de Fontán llega a conocerse y creo que ojalá esto permita hacerlo viajar. Me gustaría, Gustavo, hablar fundamentalmente del rostro, porque es lo que viene para la Argentina, el programa se ve en Argentina, y que me parece una película notable por muchos motivos. Me gustaría que trabajemos un poco o pensemos un poco qué es el rostro. En principio es raro porque la película se llama El rostro y por momentos parece un encuentro con el río, un encuentro con el bosque, un encuentro con el sonido de ese ecosistema, y después vienen los rostros. Entonces, primero lo que quisiera preguntarte es ¿por qué se llama El rostro? Te podría hablar de un origen del nombre y después de una persistencia del nombre. En el origen hay un sueño que me cuenta alguien que me dice: soñé con mi padre, tenía el rostro lleno de telarañas, pero no me daba miedo, ¿no? Está ese sueño y estaba mi necesidad de volver al río con esa pequeña historia que iba a tener el rostro, que yo sabía que era una historia que estaba allí como para ser llenada por otras cosas, que era alguien que vuelve a su lugar natal, donde ya no hay nada, a reencontrarse con sus muertos. Porque luego lo que entendimos es que si bien hay un personaje y de alguna manera la cámara ocupa una posición que se acerca subjetivamente al personaje, sobre todo al principio, porque lo vemos y vemos lo que él ve, pronto se aparta y empieza a construir algo más complejo y más amplio, no más complejo porque más difícil, sino porque para mí era más importante que armar una cosmovisión, armar una subjetividad que excede a la del personaje y que para mí está instalada en un ámbito en particular. Un ámbito que define una forma de ser habitado, una forma de vincularse, una relación particular, naturaleza-hombre, ¿no? Pero vos no solamente filmás y pensás el registro de un modo particular, sino que también pensás muy particularmente el sonido. Sí. ¿Cómo diseñás y entendés el sonido en esta película en particular? Yo creo que el sonido lo entendemos porque hablo siempre de una construcción grupal, ¿no es cierto? En principio vinculado a un concepto más amplio que inunda toda la película, que es el tiempo, es decir, cómo pensamos el tiempo. Y nosotros pensábamos una temporalidad, un presente que contenga como derivas otros tiempos. Por lo tanto sabíamos que el sonido no podía ser sincrónico porque tenía que tener esa misma conjunción de desplazarse. Lo que suena no sé en qué momento está, si es ahora o es antes, por momentos se acerca, parece que se acerca. Incluso esas derivas que están en el sonido también están en los archivos, están en los materiales. Entonces responde a ese concepto más amplio que tenía que ver con construir una temporalidad que no sea un presente y que tampoco sea presente-pasado, sino una temporalidad que abarque de manera más amplia el pasado y que el pasado habite el presente de manera material. Hay una cosa que me llama la atención cuando uno se enfrenta al rostro, que es la película va de algún modo permitiendo al espectador hacer una experiencia perceptiva, sonora, visual. Y esto, por momentos, yo lo veo que es recurrente en tus películas, ¿no? Sí. Incluso lo que decías recién de este despegar el sonido de la imagen es como muy característico, por ejemplo, en La casa, ¿no? Más allá de lo que acabas de explicar, ¿por qué buscas esta
esta sincronicidad o no sincronía respecto de imagen y sonido, porque da la impresión que es que eso es lo que genera una experiencia particular. Sí, yo creo que el sonido, viste, a ver, esto daría para muchas cosas que podríamos pensar, pero en principio la experiencia sonora creo que es una experiencia en el cine muy vital, es como un lugar donde te ponen el sonido que es muy particular y muy preciso, y que creo que esa precisión tiene que ver con una búsqueda que no es estrictamente literal. Y por otro lado, me parece que es como también despegarse de un concepto, ¿no? Donde la imagen se ha transformado en el reino de lo visible, es decir, la sincronía, esa cosa que parece como muy natural del encuentro en sonido-imagen, da como una unidad que creo que cuando uno la empieza a desarmar hay ciertos desplazamientos también de la percepción que nos ponen en otro lugar. Y creo que, digo, porque si uno lo piensa como experiencia real, si uno lo, digamos, yo trato de pensarlo yo parado, yo sujeto, Gustavo, en ese lugar concreto, a orillas del río Paraná, en una isla. Y no siempre escucho lo que sonoramente está ahí. ¿No es cierto? No siempre escucho, de pronto escucho la voz de mi padre, de pronto escucho, digamos, uno escucha también desde su memoria, entonces esa escucha no siempre es la respuesta natural a lo que en el ámbito suena. Y luego tiene un valor dramático el sonido impresionante, ¿no? Me parece que tiene juega un valor en el trazado expresivo y poético de una película muy importante. Para nosotros el sonido es una experiencia siempre muy rica de realización y siempre muy rica también en la etapa de realización en cuanto hacemos la película. Ayuda mucho, ¿sabes qué? Creo, para mí hay como dos respiraciones que tiene la película. Una la adquiere en el montaje de imagen. Por ejemplo, La orilla que se abisma y El rostro las editamos mudas. Es decir, el sonidista recibe la película muda. Entonces hay una respiración que adquiere la película en el ritmo de las propias imágenes. Pero luego hay una respiración definitiva que tiene que ver con ese encuentro de un sonido y como partimos mudo tenemos una libertad. Esa libertad es impresionante. Y ahí el registro nunca está sostenido, aunque se esté trabajado en mudo. El posterior trabajo sobre darle entidad sonora a la película, ¿tiene algún registro que haya sido registrado, valga la redundancia, en el ámbito natural? Todo. No, todo. Es decir, trabajás sobre el sonido directo todo, y sobre eso trabajás. Todo. Por ejemplo, en El árbol y en las películas de cine en la casa hubo tantas jornadas de registro sonoro solo como de registro de imagen. O sea que el registro trabajaría a veces incluso en una digamos, no estaría en juxtapuesto nunca en las películas. Casi nunca lo hacemos en simultáneo, a veces sí, por una cuestión, pero normalmente luego lo pensamos. Ahora sí, el material sonoro proviene de esos ámbitos. No son, salvo que sea otra búsqueda, ¿no? Pero digo, en El rostro es un material que proviene de ese ámbito. Todo. Increíble eso. Son maneras muy distintas de plantear el cine. El cine evidentemente no solo no es una experiencia narrativa necesariamente, sino que incluso se puede pensar que el sonido y la imagen no solamente no van juntos, aunque se puedan encontrar, sino que además son entidades que hacen que el cine viva, respire y esté presente. Como el corazón, diástole y sístole. De este modo quizás funciona el cine de Fontane.
Estamos viendo una secuencia de una gran película, un cortometraje de Luis Patiño, el mismo director de Costa da Morte que hace un rato dialogábamos con él. Es una película también sostenida en panorámicas. En el cine la panorámica, como habíamos dicho en la entrevista, no suele tener una función central, sino eventualmente periférica y de pase de una escena a la otra. Lo interesante en el cine de Patiño, como también habíamos hablado, es poner el énfasis en la reconstrucción o en todo caso en trabajar o modelar de otro modo la percepción visual y sonora. No solamente se trata de la percepción en términos visuales, aunque en primer momento, como suele pasar con el cine, lo que más impacta es el orden visual y no el orden del sonido y no el orden de la escucha. Me parece que es importante volver a pensar las relaciones perceptivas que tenemos con el cine, sobre todo en un tiempo donde la percepción sonora suele estar fragmentada en esta idea del 5.1 tanto en casa como en los cines o dentro de lo que es las relaciones con la imagen a partir de esta especie de lo que yo llamaría realidad anabólica, donde el 3D de algún modo exagera las relaciones de realismo en el cine y es una necesidad, entre comillas, que tenemos de ver las cosas como si fueran reales. Hay una línea del cine, como la de Fontane, como la de Patiño, como la de James Benning, que es otro director, que tienen que ver con mantener otro modo de encontrarse con lo real a partir del cine. Y es de ese modo donde se plantean otras relaciones con la percepción. El cine fundamentalmente es un arte de percepción y de eso hablamos año tras año. Nos vemos la semana que viene aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Falsa de la vida, digamos, la percepción. No. Ay, disculpe, ¿qué? La película de Peter Strickland. No. Está ambientada en los años... No, vamos a ver. Dos películas que se ocupaban de nuevo. Televisión, tal vez. Fantástico.